Y regresamos de publicidad, continuamos aquí en Jerez. Vamos a seguir hablando de nuestra ciudad, de nombres propios. Ya le avanzamos al comienzo del programa que bueno, que íbamos a hablar de él. Fallecía en la jornada del día de ayer. Vamos a hablar de Diego Pantoja y lo vamos a hacer como siempre que hablamos de flamenco. Bueno, pues lo hacemos con el flamencólogo, vamos a decirlo así, de cabecera. Bueno, David Monte, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con el flamenco maníaco, ¿no? Flamenco maníaco de cabecera. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, pues muy bien, preparando las cosas del fin de semana, que viene cargadito de actualidad y demás, pero bueno, como tú bien has dicho, la noticia del día saltaba ayer con el fallecimiento de una persona que es muy querida dentro del mundo del flamenco, ¿no? Que Diego Pantoja es un personaje muy genuino y muy singular. Vamos a hablar de él porque no solo en el mundo del flamenco, también de la televisión, también hizo su cameo en cine, estuvo con otras jerezanas, con Lola Flores. Bueno, ¿quién fue la figura? Sobre todo para los jóvenes, para los que no conocen, ¿quién fue? Mira, vamos a ver, primero yo creo que hay que ubicar un poco la figura de Diego Pantoja. Diego Pantoja nace en el Callejón de Asta, ¿vale? Y es hijo de Vicente Pantoja, que es uno de los artistas que ha tenido Jerez que nunca llegaron a ser conocidos del todo, como nosotros solemos decir por aquí muchas veces, esos aficionados aventajados, ¿no? Y los más viejos del lugar recordarán una anécdota que hay muy curiosa dentro del mundo del flamenco que protagonizó su padre. Digo más que nada por ubicar un poco el aje y la gracia de esa familia, ¿no? Donde era alcalde de Jerez José Canto Ropero y fueron una fiesta, y muchos de los que nos están viendo ahora mismo van a saber ya de lo que estoy hablando. Y es que, claro, sabiendo el alcalde en aquella época de Jerez cómo se las gastaba el padre de Diego Pantoja y de Picoco, que era su hermano, pues ese día no le dio el jurdó, como suele decir, no le dio el dinero. Y claro, el otro cuando vio que no le pagaba le decía, don José, no me va a usted a mí nada. Dice, se le cae usted el primer apellido con el segundo, ¿no? Era Canto Ropero y dice que usted sin dientes. Por ahí va un poco la anécdota para que veas ya la idiosincrasia familiar de esta familia, ¿no? Diego Pantoja y Picoco han sido dos de los personajes más singulares del flamenco en el Madrid de los 70 y de los 80. El desembarco en este caso de ambos en Marbella causó sensación porque eran personas que independientemente de que se cantiñeaban y tenían una forma de hacer el cante y los cantes muy singular. Por cierto, Diego grabó un disco, se llama Juerga Flamenca, te estoy hablando de memoria, donde recoge un LP que se recogen cuatro cantes suyos. Juraría que son unos tientos, una sola por bulería, una bulería y unos tangos, creo. Te estoy hablando de todo esto de memoria, ¿no? Era una personalidad arrolladora, es decir, hasta el propio Mario Moreno Cantinflas en una gira con Lola Flores quedó prendado de la figura de Diego Pantoja. Chiquito de la Calzada, el Comol, sí, le copió la copia. La forma tan singular que tenía de hablar y de decir las cosas, lo hizo un personaje querido en todos los ámbitos sociales tanto de Madrid como de Marbella, como de Sayet, que lo quería en sus fiestas. Bueno, incluso creo que hasta Ava Gardner llegó a reclamarlo. Tuvieron un romance. Ahí, bueno, eso se dijo, ¿sabes? Esa leyenda que nunca se da por cierta ni nada. Pero obviamente lo que sí está claro era un personaje muy elegante, bastante educado. Sabía estar en los sitios, que era lo importante. Y que Diego Pantoja, para los que son más jóvenes, los recordarán dentro de esa serie de programas que hizo también un gran amigo suyo, que es Jesús Quintero, que nos dejó también hace muy poquito. Pero para los que somos más talluditos, más maduros, o los que son la generación que viene digamos, antes de eso era nuestra, que tenemos ya entre los 40 y los 50, yo estoy en los 40 y medio, los recordarán, pues, mira, yo el primer recuerdo que tengo de Diego Pantoja es bailándola a la paquera en una reunión que se hizo en la Bienal de Flamenco de Sevilla ya por los 90 y cantando dentro de un espectáculo que se hizo en la Hotel Triana con la Casa de los Méndez, donde están todos, ¿no? Está toda la familia entera de la Paquera, la Chati, la Paqui, el Pili, el Caca, todos, ¿no? Y ya él estaba ahí, estamos hablando en una época ya de veteranía, ¿no? Pues imagínate tú, en Flamenco Manía publicábamos unas fotos el otro día, bueno, ayer precisamente, pues con José María Manzanares, que nos habían hecho llegar, con José María Manzanares, Rocío Jurado, también teníamos Julio Iglesias, pero es que en ese decálogo que no quisimos seguir subiendo, teníamos fotos con Jules Brisner, en este caso con Cantinflas, para que veas tú la dimensión a donde llegaba no solamente sus dotes artísticas, sino también su personalidad, ¿no? Estamos hablando de un personaje muy singular, ¿no? Y también, bueno, estuvo con César de los Morancos, también, bueno, ese genial momento de quitarse las gafas y meterla en el vaso de whisky con Jesús Quintero. Digamos que son momentos, ¿no? César Calaval y Jesús Quintero
son los que le han permitido, quiero que se entienda bien lo que voy a decir, ¿no? Son los que le han permitido tener un pequeño retiro dorado en Chipiona, que es donde ha fallecido, donde ha pasado durante los últimos años de su vida, y a Jerez venía, no nos faltaba la cita el miércoles santo para ver el emprendimiento, porque era el emprendimiento de su barrio. Su barrio. Y también en Navidad la reunión tenía que hacerse, ¿no? Tenemos aquí en esta casa se le tiene mucho cariño a un nieto, familiar suyo, que es Miguel Ángel Coñates Pantoja, ¿no? Que con Israel López, pues, bueno, son muchos los spots que se ponen de publicidad, ¿no? Y sin embargo es familiar. Y la verdad que esa genética ha ido pasando de generación en generación. La manera que tenían de hacer las cosas gustaba mucho, porque no caían no eran graciosos ni caían en gracia, sino que es que su personalidad los llevaba a ser como eran, ¿no? ¿Pero es uno de los grandes desconocidos de nuestra ciudad? Dependiendo, ¿Tenía ese reconocimiento? Mira, dependiendo, a ver, dentro del mundo flamenco tenía su reconocimiento, era importante. Mira, vamos a ver, trabajar con Lola Flores y con la Paquera de Jerez recorriendo medio mundo y haber formado parte durante largo tiempo de la compañía de Antonio Gades ya hace que para nosotros, que estamos muy vinculados al flamenco y lo conocemos un poquito más en las entrañas y vemos un poco más la trazabilidad de su trayectoria, nos hace que merezca un respeto importante. Y el hecho también de haber participado en los tablaos más importantes del Madrid, que eclosiona en los 70 y en los 80, con Las Brujas, en los Canasteros, el Café Chinita, es decir, ese Madrid que juega entre posguerra y democracia y sigue siendo un personaje. Quiero que se entiendan bien la palabra personaje, la estoy utilizando mucho, pero porque él no solamente era artista, yo creo que era artista desde que se despertaba hasta cuando se dormía, porque le gustaba hacerse las camisas de una determinada manera porque su hermano se las hacía en un sastre que no sé cuánto. Le gustaba, no podía tener para comer, pero ahí estaba el tío. ¿Me entiende? Como se suele decir por aquí, ¿no? Un tío con aje y un tío con arte que siempre sabía decir la palabra justa para entrar en el sitio o caer de pie, ¿no? Que es lo bonito que tenía todo el orbe que ha rodeado. Ojo, no solo a Diego Pantoja o a Picoco, su hermano, sino a toda una generación donde podemos meter a ilustres perfectamente como, si me ocurre así de primera, a Albeni de Cádiz, por ejemplo. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Ese tipo de personajes que eran grandísimos cantadores, que tuvieron, digamos, que la mala suerte de coincidir en espacio-tiempo con grandísimos artistas y quizá por eso su figura no ha sido tan reconocida. Ten en cuenta que Diego Pantoja coincide en una época donde en Jerez triunfa Terremoto, Sordera, la Paquera de Jerez, el Morao, yo qué sé, el Cernita. Que si nos ponemos a hablar de artistas de Jerez de esa época, obviamente es que era muy grande, ¿no? Es como decir, oye, es que estamos jugando el Madrid y el Barcelona todos los días en los tablaos y hacerse un hueco en esos tablaos era complicado. Y para colmo después le vino una generación con Lebrijano, con Camarón, con todo eso. Pero vamos, que salvando todas esas distancias, ¿me entiendes? Me gusta reflejar mucho que, mira, el ejemplo me lo puso Cristina Cruces, una amiga y antropóloga de la Universidad de Sevilla. Y dice, David, en el espacio-tiempo que les ha tocado vivir a algunas personas, han tenido que lidiar, que su arte ha tenido que lidiar en 4 tiempos, fíjate, muy complejo, porque dictadura, posguerra, transición y democracia, y saber estar ahí en la ola es bastante complicado, ¿eh? Eso no se sabe si hay que tener más arte encima del escenario o abajo del escenario, sí. Para seguir comiendo todos los días, porque llenar la olla de garbanzo, como decía un amigo suyo, dice, hay que ver lo del langostino que me como en la calle para llevar un plato de lentejas a mi casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, este es nuestro especial homenaje, nuestro recuerdo también a Diego Pantoja, bueno, un grande de nuestra ciudad de Jerez, que triunfó en el escenario, fuera del escenario, en televisión, en el cine, donde se pusiera. Ahí estaba con su arte, también llevando Jerez por bandera, que también es lo que a nosotros nos interesa, y llevando, bueno, el arte de Santiago, de nuestra ciudad, y diciendo, yo soy de Jerez. O la idiosincrasia y una forma de vivir, que también es fundamental, porque esa picaresca es la que ha hecho que España tenga esta idiosincrasia que tenemos hoy, que no se nos olvide. David Montes, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, nos seguiremos viendo. Vemos cuando te vemos los programas y te vamos a recordarlo. Ya pues mira, ya que ahora mismo sabes que en streaming se pueden seguir viendo los domingos por la noche a partir entre las 9 y las 10, en función de la hora a la que terminemos el montaje, pero entre las 9 y las 10 de la noche en streaming se pueden seguir viendo los canales, en los canales digital, las redes sociales, en los canales oficiales de Flamencomanía, en Facebook, YouTube, Twitter y
y Twitch, aquí en esta casa, y creo que en 7TV se emiten a partir de los martes a las 9 de la noche. Nos vemos así entonces. Que, exactamente. Esta semana ya te anticipo que tendremos a Jesús Méndez y a Pepe del Morado. Bueno, casi nada. Casi nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Como saben, hoy miércoles 19 de octubre, ya se lo hemos dicho, ya se lo hemos dedicado, lo recordamos, le dedicamos este programa a todas esas mujeres en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con estos dos lacitos ponemos ya el punto y final, nos lo dieron, recordamos, a Asma Jerez y también la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra ciudad, dos lacitos, bueno, que hemos llevado durante todo este programa, un programa muy especial dedicado a todas ellas, a todas esas mujeres. Nosotros nos vemos mañana aquí en Hoy Jerez. Sean felices.